Buenas tardes, chicos. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es justamente trabajar sobre la periodización en historia. Ustedes ya les mandó la preceptora el trabajo práctico vía WhatsApp o también ya lo colgué en el Classroom. En este caso lo que vamos a hacer es pasar de números romanos a números arábigos y a la inversa. Es decir, lo que vamos a trabajar son los siglos que son representados en números romanos en la historia. Ahora, no voy a explicar demasiado sobre la periodización en historia porque ustedes ya tienen un PowerPoint sobre eso. Lo que sí les voy a explicar es justamente cómo hacemos para pasar de siglos a números romanos, que ustedes lo ven acá. eh, Acá, todo esto. Esperen que se me movió el... Ahí, ustedes lo ven acá. Estos son los números romanos y su correspondiente números arábigos, que ustedes ya los conocen. Estos números los manejan con las profes de matemática, así que ya una idea deben tener sobre lo que son los números arábigos que ustedes normalmente utilizan para todo y nosotros también. La cuestión es cómo hacemos para pasar estos números arábigos a números romanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, porque los siglos, que es algo que los historiadores utilizan para segmentar la historia, para periodizarlo, para contarlo, los siglos se representan en números romanos. Entonces, todos estos números romanos ustedes lo tienen que tener sabido, incorporado, pensado, ¿eh? Analizado, para poder eh, entender cada vez que ustedes leen un texto de historia. Si aparece un número romano, ya saben que están hablando de siglos y por tanto tienen que saber deducir a qué número arábigo corresponde, de qué siglo estamos hablando, a grandes rasgos. Acá lo que vamos a hacer entonces es tratar de pasar, como les dije recién, los números que aparecen en los libros de historia, por ejemplo, estos números, año 300 a.C., 500 a.C., pasarlos a números romanos. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, si tenemos dos ceros en la terminación de nuestro número arábigo, que aparece en el libro, lo que tenemos que hacer primeramente es tachar los dos ceros. Esto en el caso de que el número termine justamente en cero. Va a ser diferente si, por ejemplo, nosotros tenemos 323 antes de Cristo. Si, por ejemplo, ustedes tienen que este número, otra va a ser la técnica para poder adivinar o para poder deducir el siglo. Pero primero vamos a empezar con este, el año 300 antes de Cristo. Aquí abajo, acá, ahí está. Ahora, en el año 300 antes de Cristo, primera técnica que yo les dije recién, es que tenemos que tachar los dos últimos ceros en caso de que veamos números con cero. ¿Qué siglo? ¿A qué siglo correspondería en este caso? Al siglo III, por ejemplo. 300, le tachamos los ceros, tenemos que ponerle el número que queda. ¿Qué número quedó? El 3. Entonces, el número 3 es el siglo 3 antes de Cristo, pero fíjense que ustedes, yo les dije recién, no pueden usar números arábigos para mencionar eh, al, eh, al siglo. Tienen que utilizar números romanos. Entonces, si yo quiero ir al número 3, busco el 3 en la tablita y el correspondiente número arábigo, y el siglo 3 o tercero es esos 3 i latinas, como ustedes dirían, y lo tendríamos que poner, en vez de poner siglo 3 antes de Cristo, que esto está mal, ya les digo que está mal, no lo vayan a hacer, no podemos poner siglo 3, sino lo que tenemos que poner es siglo, un palito, otro palito, siglo 3 antes de Cristo. Esto sí estaría bien. ¿eh?
Es decir, esas 3i que pusieron ustedes representan al siglo tercero. Vamos nuevamente. Fíjense que acá aparece marcado que al 3 en número arábigo le corresponde las 3i en número romano. Entonces, al siglo 3 le corresponde los 3, las 3i, es decir, el tercer 3 antes de Cristo, el siglo 3 antes de Cristo. Ahora, diferente va a ser acá. Perdón, diferente no, similar. Tenemos que tachar, obviamente, como dijimos recién, los dos ceros, en caso de que termine la numeración en dos ceros. En este caso, ¿qué quedó? ¿Qué número quedó? El 5. Si queda el 5, entonces obviamente nuevamente pensemos que será el 5 el número arábigo, pero que el 5 no podemos ponerlo en ese número, tenemos que ponerlo en número romano. Vamos nuevamente a la tablita, buscamos el número 5 y acá, fíjense, el número 5 en la tablita se escribe en número romano con la B corta. Entonces, este 5, siglo 5, sería básicamente la B corta, es decir, el 5 antes de Cristo. Este va a ser el caso inverso, o sea, ya no vamos a tener los mismos números anteriores que teníamos siglo tercero, que terminaban en, por ejemplo, en los dos ceros. Acá vamos a hacer la técnica inversa, es decir, que vamos a utilizar. Bueno, ahora vamos a utilizar otros números, vamos a hacer otra técnica. Ya no tenemos números que terminan en dos ceros. Eh, Hay números, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver acá, este número es después de Cristo, 1200 después de Cristo. Ustedes lo más probable es que no encuentren en los libros la definición después de Cristo, es decir, no encuentren DC, eh, porque por lo general, por convención no se los coloca, pero vamos a dejarlo por las dudas para que ustedes sepan que son dos números, que uno es anterior al nacimiento de Cristo en el calendario gregoriano y el otro que es posterior al nacimiento de Cristo. Vuelvo a reiterar, DC por lo general no se escribe en los libros de texto, así que no es necesario que lo encuentren, pero sí podemos saber el siglo al que pertenece después de Cristo. Ahora, fíjense en las técnicas que vamos a utilizar acá, que es un poco parecida a la anterior, pero vamos a agregarle un 1. ¿En qué sentido? Miren, seguimos tachando los dos últimos dígitos, es decir, la unidad y la decena lo tachamos, unidad y decena lo tachamos, y dejamos el número, o los dos números que preceden. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá no vamos a tener, no va a ser el siglo 3, porque ya está contando, está pasando el siglo tercero, no va a ser el siglo 12 porque está pasando el siglo 12, sino que para contar de que está pasando más tiempo que el siglo, dentro del siglo tercero, a ese 3 le vamos a sumar 1. A ese 12 les vamos a sumar también 1. Ahora, ¿cuánto da? 3 más 1, 4. 12 más 1, 13. Ahora, tenemos que ver este número arábigo en términos del número romano para saber a qué siglo pertenece. En este caso, si nosotros buscamos en la tablita a los siglos que le corresponden, vemos que le corresponde al 4, la I latina y la B corta. Vamos si lo ponemos. La I latina y la B corta, ese sería el siglo cuarto antes de Cristo. Y al siglo XIII, si vamos a buscarlo, perdón,
le correspondería una X y las 3 Y. Entonces vamos y le colocamos la X. Ahí está. Antes de Cristo. Es decir, que el resultado, ¿no?, de cada uno de estos números serían los siguientes. Si borramos todo esto, ustedes podrían, en el ejercicio que yo les mando, podrían hacer el cálculo, como hice yo, y si no, directamente lo borran, como estoy haciendo ahora, y solamente dejan el resultado. Eso depende de ustedes, cómo quieren armarlo, cómo quieren hacerlo, cómo quieren entregarlo. Pero bueno, entonces, el resultado es este. Al siglo XXIII es el siglo IV y el siglo 1250 es el siglo XIII. Bueno, y fíjense en la técnica que vamos a utilizar ahora cuando se trata del siglo, es decir, cuando vemos el siglo directamente en el libro de texto. Por ejemplo, este siglo, ¿cuál será? Teniendo en cuenta la tablita. Veamos. Vamos a buscar a la tablita el siglo que le corresponde. La I, la B corta, le corresponde al siglo IV. Es decir, que estaríamos hablando, en este caso, del 400 antes de Cristo. Y si vemos la X, que es el número romano, vemos la tablita, la buscamos y la X es el número 10 que nosotros ya conocemos. Ese sería el resultado justamente de cuál sería cada uno de estos siglos en números arábigos. La cuestión es pensar que estos siglos nos dan una orientación de que en qué año se produce determinado hecho histórico. La idea de lo que ustedes tienen que hacer ahora en el trabajo práctico es justamente hacer el pasaje de siglos a años y de años a siglos. Es decir, algo que ustedes más o menos supongo que habrán entendido. Esperemos que no sea cuando yo les pida un número romano, alguna vez en la realización de algún trabajo práctico no aparezca algún chiste como esto, es decir, que ustedes me digan que no saben qué es un número romano o que no saben hacer el pasaje de un número romano a un número arábigo, porque más o menos hoy se los explicamos. Bueno, espero que se haya entendido. Cualquier consulta ya saben que está disponible el Classroom, el WhatsApp y el mail personal. Así que bueno, los dejo, espero que estén bien, que estén pasándola dentro de todo, acompañados. Ya sé que muchos de ustedes deben estar desmotivados ante la situación, pero queda poco para que nos volvamos a reencontrar. Así que nos estamos viendo, nos estamos leyendo por medio de todas estas vías de comunicación.